total o parcial. Absoluto, relativo, total o parcial. Entonces, ¿cuándo va a ser absoluta? Cuando sea contrario a la moral, las buenas costumbres, contrario a la ley. Habíamos dado los ejemplos más graves. Cuando es un acto formal, solemne, absoluto. Un matrimonio sin conformidad de los novios. Cuando sea celebrado con algún dolo o violencia. A lo mejor el acto nace bien, en principio, en teoría, o sea, porque nace con un defecto, pero se efectiviza la nulidad a partir de la declaración de un juez que la reconoce como tal. Cuando hay nulidad absoluta no se puede salvar, esa es la gran diferencia. Cuando es relativa, sí. Por ejemplo, típico ejemplo de nulidad relativa, un acto jurídico celebrado por un incapaz, una persona menor de edad, y después van los padres y ratifican ese acto jurídico. En ese caso era una nulidad relativa. O por ejemplo, contrato de mandato, yo mando un representante para que vaya en mi nombre a hacer un trámite, pero resulta que el mandato está en su redacción incompleto y la persona que va a mi nombre no tiene la atribución de realizar ese acto que yo le mande a hacer. Por ejemplo, no sé, ir a retirar mi título universitario a la facultad porque estoy de viaje. Entonces, y se lo pido a mi hermano. Y mi hermano no tiene un poder que sea funcional a eso. Entonces, después yo puedo corregir, ratificar eso para que sea admisible. En cambio, la nulidad absoluta no se puede sanear. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Y porque hay una afectación más grave que ya no atenta contra las partes en sí, sino que hay una afectación a un interés general. Y otro rasgo es que es imprescriptible. ¿Por qué nos importa el tema del tiempo? Y porque muchas veces el acto nace nulo, pero después del juicio se determina que no, entonces yo lo tengo que llevar a juicio. Ah, bueno, pero hace 5 años que estamos celebrando este contrato. No, bueno, pero es nulo, no importa, es imprescriptible. Y después tenemos la nulidad relativa, que lo que hace es proteger, a diferencia de la absoluta, que protege, como dijimos, un interés general, protege únicamente los intereses entre las partes y por lo tanto se puede como sanar esa nulidad. Únicamente la puede invocar el beneficiario. Por ejemplo, si yo le había otorgado un poder a una persona para que realice tal trámite y no se lo admite, y es porque justamente el derecho me estaba protegiendo a mí de que nadie actúe en mi nombre contra mi voluntad. Yo sería la beneficiaria. Es confirmable. Pueden ir, como decimos, los padres a confirmar ese acto. Y este sí es prescriptible. ¿Por qué es prescriptible? Porque a lo mejor la simple omisión de nulidad vale como un consentimiento tácito. Supongamos que mi hermano va y retira el título, o que la compra y venta que hizo este menor con la tarjeta de los padres, y los padres en ningún momento hacen el reclamo, no reclaman la tarjeta, van y la pagan y ya está, ya lo confirmaron, no hicieron ningún tipo de reclamo. Entonces por eso a veces tácitamente se da una aceptación, y por eso el paso del tiempo hace que el acto quede firme. Bueno, acá está mejor. Directamente lo voy a eliminar a esta filmina porque es un horror. Ahora sí.
cuadro yo lo saqué del libro, tal cual, como está. O sea, le cambié los colores y demás. Pero si estaba así en el libro, estimo que con entenderlo así está más que bien. ¿Qué analiza al momento de analizar la nulidad? O sea, ¿a quién afecta? El interés protegido, acá está, que afecta al orden público o un interés particular. La legitimación, quienes tienen derecho a pedir la nulidad. En esta cualquiera puede pedir el derecho, puede pedir la nulidad porque cualquiera tiene derecho porque hay una afectación justamente al orden público, entonces les afecta a todos. En cambio, esta es el único que puede reclamarla es el beneficiario. Después tenemos el tema de la prescriptibilidad, ya lo vimos, la absoluta no prescribe, la relativa sí. Esta no se puede subsanar y esta sí se puede subsanar, ratificando el acto. Y después tenemos la nulidad total o parcial, que esto es lo que yo les decía del contrato. Puede pasar que todo el acto sea nulo o una parte del contrato sea nulo. ¿Se acuerdan cuando vimos las modalidades que vimos cargo, plazo y condición? Que había condiciones, por ejemplo, que eran prohibidas por la ley. Bueno, ¿qué pasaba como consecuencia de esto? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos ayer. Cuando una condición estaba prohibida por la ley, se tenía por no escrita. Era como si nunca hubiese estado en la condición, pero el acto original era válido. Eso es un ejemplo, eso es un claro ejemplo de nulidad parcial. Dice así: es un vicio que afecta a una o varias cláusulas. Por ejemplo, otro ejemplo, un contrato de consumo que diga que lo que yo estoy comprando no tiene garantía, eso es una cláusula nula. Porque va en contra de la ley de defensa al consumidor, que establece que todo lo que yo compro tiene una garantía mínima de 6 meses. Así sea un par de zapatillas, lo que sea. Entonces me lo tienen que reconocer. No importa lo que haya, si a mí me hacen firmar un contrato que diga otra cosa. Entonces, como requisito se tienen que poder separar y tienen que poder subsistir. O sea, ya dijimos, vemos, por eso hablamos de las modalidades que pueden o no estar. Distinto es si falta un elemento esencial, que era el sujeto, objeto, causa, fin o la forma. Ahí en esos casos no se puede separar porque ya afecta a todo. En cambio, una modalidad de condición, habíamos dado también el ejemplo. Yo te compro el auto si te recibís de contador, si se me da la gana. Ese era un ejemplo bajado a línea que dependía exclusivamente de la voluntad del otorgante. El sí se me da la gana se tacha y el resto es válido. Pasaba lo mismo con el cargo. Yo le decía, bueno, hacé una estatua en el jardín a mi nombre. Bueno, y si no la hacía, y bueno, podremos, no sé, supongamos que la estatua sea ilegal por algún motivo, por el tipo de estatua, no sé, supongamos, o contrario a derecho, y entonces en ese caso el cargo quedaría sin efecto. Pero el acto original subsiste, la donación subsiste. En cambio, la nulidad total, como dijimos, afecta a alguna cuestión esencial y se cae todo. Bueno, acá está un poco lo que hablábamos. Siempre va judicialmente. O sea que en principio el acto necesita que un juez diga que es nulo.
para que deje de producir efectos. Si no, de pleno derecho no va a operar la nulidad. Mientras tanto, hay una presunción de validez. ¿Qué pasa con la nulidad? Ya lo vimos. Retrotrae a foja cero, vuelve a cero ese acto jurídico o relación que había surgido originalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso del joyero y la abuela, habíamos dicho que la abuela le devolvía el dinero y el joyero le devolvía la joya. Se restituyen mutuamente lo que hayan recibido en virtud del acto nulo, se vuelve a cero. Y de ser necesario, se reparan daños y perjuicios. ¿Qué pasa con los terceros? Hay un principio que dice que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que posee. ¿Qué significa esto? Yo no puedo vender, por ejemplo, algo que no es mío. Si yo vendo la bicicleta de mi hermana, no es mía. No tengo un derecho sobre esa bicicleta. No puedo transmitir algo que no tengo. ¿Cuál es la excepción de esto? La buena fe. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato? Esto lo vamos a ver varias veces cuando veíamos la acción revocatoria. Bueno, cuando había fraude, que veíamos los requisitos. Bueno, acá se repite. Yo le decía, ojo, porque tiene que tener, el inciso omite a los que adquieren bienes a título gratuito y nombra únicamente a los que tienen título oneroso. Bueno, se vincula con esto también. Dice así, que la excepción para que los terceros este acto nulo le sea inoponible a terceros significa que tiene que ser título oneroso, o sea que tiene que haber un gasto de la persona y además la buena fe. Acá está lo de que conocía o pudo conocer. Y además acá le agrega un tercer requisito, que es que se trate de derechos sobre bienes muebles o inmuebles, ambos casos registrables. El inmueble siempre es registrable, mueble registrable. Límite de la protección es cuando viene un impostor. El ejemplo que yo les decía, yo no puedo vender la bicicleta de mi hermana porque no es mía. Hace poco mi mamá me contó que había como 3 personas en la vereda de la casa al lado, que es una casa de donde ella vive que está desocupada, porque una persona por Facebook les había vendido a todas la misma bicicleta. Bueno, acá está el tema de la subsanación cuando el acto adolece de nulidad relativa. Lo que hace es sanear la nulidad original y dice así, como requisito que haya desaparecido la causa, que no haya otra, ni que haya otra nueva. Puede ser expresa o tácita. Tácita se vincula también por el tema de la prescripción. Los padres no hicieron nada, no es que dijeron, no, está bien que el chico haya ido a comprar con mi tarjeta, pero tampoco dijeron nada, lo aceptaron a la situación. Los efecto retroactivo al acto original, esto es importante. Es como si el acto nunca hubiese nacido nulo. La diferencia entre la confirmación y la ratificación es que en la confirmación es el acto que yo mismo realicé. Por ejemplo, no lo había firmado, entonces voy y lo firmo. En cambio, en la ratificación era el caso de los padres con los hijos. Bueno,
se los dije, o sea, aplica únicamente actos de nulidad relativa. En cambio, la conversión es cuando nace un acto nulo, entonces yo agarro y celebro otro acto sano, porque no lo puedo confirmar o sanear ese acto original. Es un acto jurídico diferente. Por ejemplo, el boleto de compra-venta. Tengo que hacer la compra-venta, que originalmente era nula, la escrituración y la registración como corresponde desde cero. No es que ese acto de compra-venta va a valer en algún momento para otra cosa. De nuevo, nulidad, inoponibilidad. Acá lo relaciona con los supuestos que ya vimos. Nulidad. Bueno, ya lo vimos tantas veces que creo que se los puedo preguntar. A ver, Cami, ¿cuál es la diferencia entre nulidad e inoponibilidad? Que en la nulidad no vale para nadie, en cambio la inoponibilidad es válido entre partes, pero no ante un juez. Perfecto. Exactamente. Entonces, supuestos de inoponibilidad, el fraude que ya vimos, la acción pauliana que retrotraíamos en el tiempo, la falta de fecha cierta en los instrumentos privados, también ya lo vimos. La falta de publicidad registral, si yo no lo registré, nunca va a ser oponible a terceros. ¿Qué forma tienen de saber los terceros? Bueno, acá vamos a pasar a un tema más lindo. Vamos a ver las funciones. De la responsabilidad civil cambiamos radicalmente de tema, entramos en el mundo de daños y perjuicios. Función preventiva, función resarcitoria, función punitiva. Preventiva. ¿A qué le sonará? A prevenir, a evitar que se produzca el daño. ¿Por dónde cobra importancia esto? Sobre todo en lo que es materia ambiental. Porque si un bosque se quema, no es lo mismo que si se me choca un auto, que se lo lleva a un taller y listo, se soluciona. Si un bosque se quema, son cientos de años hasta que se logra recuperar, a veces más, a veces menos, y es muy difícil muchas veces. Entonces no se soluciona con dinero. Entonces la función preventiva justamente lo que hace es evitar que ocurra el daño o se agrave el daño que está ocurriendo. Acuérdense siempre cualquier ejemplo en materia ambiental. Después tenemos la función resarcitoria, que es lo que busca volver a las cosas al estado anterior de que ocurran. Y finalmente la función punitiva, que lo que hace es querer sancionar de alguna manera alguna conducta no deseada por el legislador o por las propias partes por medio de un contrato. Esto surge, yo se los cuento para que lo sepan, surge del derecho romano. Imagínense que los romanos ya hablaban de esto. Había un escritor, un doctrinario que se llamaba Ulpiano, y Ulpiano, por eso está en latín, hablaba de los principios del derecho y decía que el principio de alterum non laedere era el principio de no dañar a otro y que era un principio de derecho natural. ¿Qué significa esto? Esto es real y es que siempre que yo produzca un daño, lo tengo que reparar. Entonces, ¿por qué puedo producir el daño? Y porque violé un deber genérico y ahí veíamos, si se acuerdan, cuando yo tiraba una piedra contra un vidrio, o habíamos visto el tema de las
el caso que un hombre había matado a otro, pero ese hombre era demente, o sea, tenía una capacidad restringida, no comprendía, no tenía discernimiento de lo que hacía, asesina a otro, pero de igual manera el juez lo manda a reparar por razones de equidad. Bueno, tiene que ver con esto también. Entonces, o simplemente porque surge un contrato. Entonces, yo me estaba por casar, me caso la semana que viene, el martes de la semana que viene, el lunes no tengo el vestido de novia que habían quedado que iba a estar para el lunes sí o sí. Bueno, hay un incumplimiento contractual y no general. Como consecuencia, el deber de reparar el daño. Y siempre tiene que existir ese daño. O sea, lo primero que vamos a chequear es que exista un daño. No cualquier cosa da lugar. Parece una pavada decir esto, pero a veces la gente pretende, dice, voy a demandar por daños y perjuicios. Bueno, pero hay daño. O sea, tiene que existir el daño. Bueno, presupuestos de responsabilidad. Primero que nada, que sea antijurídico. Vamos a ver que son varios filtros que vamos a ir pasando. La antijuridicidad. Esto es contrario a derecho. ¿Cuándo se excluye la antijuridicidad? O sea, estoy actuando conforme a derecho y conforme a derecho yo produzco un daño. En el ejercicio regular de un derecho, en la legítima defensa y en el estado de necesidad. Ejercicio regular del derecho, yo tengo una empresa y le quito clientes al negocio de al lado. Hay libre competencia, ¿lo puedo hacer? Sí, listo. No hay daño indemnizable porque no es antijurídico. Legítima defensa, me vienen a robar, bueno, por ejemplo, una amiga, les cuento un caso real, una amiga, le quisieron robar, ella estaba en el auto, en el asiento del acompañante, se hizo como una bolita y cuando el ladrón quería meter la mano por la ventanilla del auto, mi amiga lo pateaba. Pobre hombre. O sea, por lo que me contó, terminó bastante lastimado. Bueno, pero es legítima defensa. Fue una reacción, digamos. O cuando, no sé, hay un estado de necesidad, puede ser, rompo una ventana, ya no para hacer daño, sino para sacar a una persona que está en medio de un incendio. Factor de atribución. Este ya lo vimos también. Se los expliqué varias veces. Teníamos el subjetivo y el objetivo. ¿Qué es lo importante? Que en el subjetivo se tiene como... a ver si se acuerdan, le voy a preguntar a Lucrecia. ¿Te acuerdas la diferencia? ¿Entre qué, profe? ¿Derecho subjetivo y objetivo? Factor de atribución subjetivo y objetivo. Que decíamos que en uno hay dolo y culpa y en el otro nos da igual si había o no. No. Bueno, el factor de atribución es el segundo filtro que vamos a tener y va a depender si a mí me interesa la faz interna de la persona, o sea, si ese sujeto lo hizo a propósito o lo hizo sin querer o qué lo llevó a hacerlo. En cambio, en el objetivo responde, no nos interesa. Entonces, cuando hay culpa, acá lo vamos a ver más al detalle. Cuando hay una persona imprudente, voy manejando con el teléfono en la mano. Negligente, me salgo a la calle y no tengo arreglados los frenos del auto. O les había dado yo el ejemplo del instrumentador quirúrgico que no higienizaba bien los instrumentos. E impericia,
esta palabra media rara, que no se suele usar en la vida cotidiana, tiene que ver con el arte o profesión. Es una persona que no sabe hacer bien su trabajo, porque no conoce, digamos, cuando debería conocer, que es muy distinto a cuando lo hace mal a propósito, porque allá estaríamos en el dolo. Entonces, el dolo ya hay un querer, una voluntad de hacer daño. Y el factor objetivo no es que no están estos elementos, no nos importan. ¿Cómo yo me puedo salvar de responder en este caso del factor de atribución? Son 3 supuestos. Uno es por causa ajena producida por la víctima. Por ejemplo, hace poco Marta Ford chocó a una anciana que estaba cruzando a la mitad de la calle. Bueno, eso sería culpa de la víctima. Habrá que ver después si tiene que indemnizar o no, pero es culpa de la víctima. Otra causal de exhibición es el hecho producido por un tercero. Ejemplo típico, un choque en cadena. Acá está en el gráfico. Este auto lo choca a este y este lo choca a este. Y el último es caso fortuito, fuerza mayor. Ya vamos a ver bien qué es. Pero básicamente es, por ejemplo, un terremoto, un incendio, cae un rayo. No hay forma de que yo pueda, primero, que no tengo nada que ver, y segundo, que no hay forma de que yo lo pueda prever. Por último, tenemos el tema de la relación causal, que hace referencia a el vínculo entre el daño producido y el hecho que yo produce. ¿Se acuerdan ayer que veíamos consecuencias mediatas, previsibles, casuales e inmediatas? Lo vimos ayer a eso. Bueno, tiene que ver con esto. Yo hago algo o dejo de hacer algo y esto produce un daño. Si pasa algo que rompe esta relación, yo me eximo de responsabilidad. Y hay que analizar también hasta qué daño yo debo responder. Por eso hablábamos de las consecuencias mediatas y casuales. Y a lo mejor sí, era el ejemplo de que yo mandaba a alguien al hospital por lesiones y el hospital se incendiaba. Eso es casual. En principio no debería responder por eso. En cambio, después teníamos el ejemplo del virus intrahospitalario. Bueno, eso es mediato, previsible. Y después teníamos las directamente previsibles, que era, por ejemplo, si yo golpeaba a alguien y le generaba un moretón. Acá está. Esto lo vimos ayer. ¿Cuáles son las típicas exhibientes para romper el nexo causal? Hecho de la víctima, que es cuando la propia víctima, el caso de la abuela que se cruzó la mitad de la calle, de Marta Ford. Caso fortuito, fuerza mayor. Hecho imprevisible e inevitable. Estos son como los 2 elementos que tiene esto, el caso fortuito, fuerza mayor. No se puede prever o no se puede evitar. Y el hecho de un tercero, el choque en cadena. Es una causa que es ajena a mi propia voluntad. Bueno, ahora vemos el concepto del daño. Vimos el principio de alterum non laedere, vimos los factores de atribución y se acuerdan que yo les había dicho, parece tonto decir esto, pero hay que ver al momento de pedir daños y perjuicios si efectivamente hubo un daño. Bueno, el último filtro es este, que haya daño.
porque a lo mejor el otro actuó con dolo, con mala intención, pasó de todo, pero nunca hubo daño, no se le perjudicó a la otra persona, entonces ahí se cae todo. ¿Qué es el daño? Puede recaer la lesión sobre un derecho o un interés de la persona. ¿Por qué? Porque hablamos también de daño moral, por ejemplo, que no sea reprobado por la ley. Por ejemplo, si yo, no sé, quemo estupefacientes de un narcotraficante y no está aprobado por la ley esto, entonces no habría un daño. Y pueden recaer sobre la propia persona, su cuerpo, su psiquis, sus emociones, por eso hablamos también de daño moral, sus bienes, su patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. Esto siempre acuérdense, cuando hablamos de derecho de incidencia colectiva, relaciónenlo con el tema de el medio ambiente y la función preventiva. Acuérdense que cuando habíamos visto el ejercicio de los derechos subjetivos en la unidad anterior, también habíamos visto que se ven limitados por derechos de incidencia colectiva y puntualmente hablaba del medio ambiente y yo les había dado el ejemplo de las truchas, que se iba a pescar truchas. Bueno, generalmente, es para aclarar esto, digamos, generalmente cuando son derechos de incidencia colectiva, para mí el mejor ejemplo es el tema ambiente. No entendí lo del ejemplo de quemar la mercadería, digamos. ¿Y los estupefacientes? Sí, Porque no está protegido por el derecho. Eso. Tiene que ser un interés lícito. Yo no puedo... no puede venir y decirle el vecino, o sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo más concreto. Yo tengo una planta de marihuana que larga olor. Y un día viene el vecino, mete la mano por la reja y me la rompe. Yo no puedo ir a decir, porque le molesta, yo no puedo ir a decir a un juez, señor juez, me tiró la planta de marihuana y a mí me produjo un daño porque yo estaba por vender esa marihuana de forma ilegal. claro, sí. Ahí me quedó más claro, no había entendido el primero. No hay problema, no hay problema. Bueno, respecto a los tipos de daños que pueden ocurrir, eh, hay el daño emergente, que es el daño efectivamente causado. Por ejemplo, a mí me mandan al hospital porque sufrí una lesión física y encima tengo que gastar en antibióticos, en consulta médica, bueno, en taxis para ir. Cuando yo he armado demandas de daños y perjuicios, lo primero que uno hace es empezar a juntar tickets de todo lo que la persona tuvo que gastar por encontrarse en esa condición. Eso es daño emergente. Después, lucro cesante. Es la ganancia dejada de percibir. Es lo que se dejó de ganar. Por ejemplo, tengo el taxi parado. Ejemplo típico. Es un instrumento de trabajo, tengo el taxi parado. No es que efectivamente yo tengo que ir a pagar la consulta, como es el caso de la consulta médica, pero me está inhibiendo a mí de producir dinero. Entonces dejo de percibir una ganancia. Y por última, esta es la menos indemnizable. Acá el ejemplo del estudiante que pierde un examen por accidente.
Es la pérdida de la oportunidad. Ya no es que efectivamente iba a ganar, sino que tenía una oportunidad. Otro ejemplo típico que nos daban siempre nosotros en la facu es el caballo de carreras. Me lesionan un caballo de carreras y yo digo, ay, bueno, pero mi caballo podría haber ganado. Y bueno, es una pérdida de chance. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Perfecto. Después tenemos rubros específicos que son la desvalorización venal, que tiene que ver con que yo, por ejemplo, el ejemplo típico es, yo choqué el auto y lo reparé, quedó igual, lo llevé al mejor lugar, pero ya no vale lo mismo, porque ese auto está chocado. Es la pérdida del valor de reventa, por más reparado que esté. La privación del uso es también un tipo de daño específico. Por ejemplo, no tengo el auto porque está chocado, entonces tengo que tomarme taxi, tengo que tomarme Uber, gasto en transporte público y no sé, mi auto era gas y me salía muchísimo más barato ir en mi auto que andar tomándome tantos colectivos y andar pagando taxi. Bueno, eso es una privación del uso. Y por último tenemos el daño moral. Este es más difícil que lo den en la práctica los jueces, porque imagínense que todo el mundo pediría daño moral, pero a veces se da. Sobre todo en casos graves, por ejemplo, que la muerte de un ser querido y situaciones así. Acá, como surge el ejemplo de la muerte de un ser querido, no se indemniza económicamente. Arrancamos diciendo que la reparación lo que busca es volver las cosas a su estado anterior. Sí, bueno, pero no podemos volver a la vida a una persona. Entonces pedimos daño moral. Y acá entonces, ¿cuál va a ser la función que tiene la reparación? Cambia, no tiene la misma función. Va a ser un consuelo para la persona. Como es un daño muy subjetivo y más difícil de probar, la legitimación, o sea, las personas que pueden pedir que se les pague este daño, es más restrictiva. Y son el damnificado directo, por ejemplo, no sé, una persona que queda cuadripléjica después de un accidente podría pedir daño moral, porque esa persona a lo mejor era deportista, era feliz y ahora está totalmente angustiada, tomando antidepresivos, no sale de su casa. Damnificado directo. Muerte o gran discapacidad de otra persona, que sean ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente, nadie más. Un tío no puede pedir daño moral. Imagínense si no el caos que sería cuando no sé, un profe mío daba el ejemplo de la muerte de Gustavo Cerati. Podríamos decir que todos nos veíamos, un gran número de personas se veía afectada moralmente por esto. No, bueno. Hay una restricción. Pueden ser ascendientes para arriba, padre, abuelo, bisabuelo, descendientes, hijo, nieto, bisnieto, cónyuge o conviviente. Atenuación de la irresponsabilidad directa. Bueno, son dos cosas distintas. La atenuación es una morigeración vía judicial para que la indemnización no sea tan alta. Porque, por ejemplo, si yo tengo que pagar el daño que produje, quedo totalmente insolventado. Y a lo mejor la otra persona tiene un buen pasar económico.
ahí el juez hace un balance por razones de equidad. Esto no va a aplicar si hubo dolo, o sea, mala intención. La regla es la responsabilidad directa, o sea que yo tenga que, siempre se habla de un principio de reparación integral. Quiere decir que integralmente, totalmente, yo tengo que pagar en toda la extensión del daño producido. Puede ocurrir esta responsabilidad directa por acción o por omisión. Por ejemplo, yo, acción es, rompo algo directamente, tiré la piedra en contra de la ventana, lo hago sin querer, rompí con un movimiento. Por omisión es el guardavidas distraído por el celular, por ejemplo. También los casos de cuando veíamos el obrar negligente de una persona. Bueno, actos voluntarios y coautoría. Perdón, involuntarios. Son aquellos de personas que no tienen capacidad, y esto ya lo habíamos visto cuando veíamos la responsabilidad, el fallo que yo les había dado de el hombre que había asesinado a otro hombre y que igual el juez mandó a indemnizar. No hay culpa porque no comprenden, no tienen discernimiento de lo que están haciendo, pero por razones de equidad se responde. Después hay muchas cosas que se empiezan a repetir, pero es como que los vemos de un lado y de otro. ¿Qué pasa cuando hay pluralidad de responsables? Bueno, el principal efecto es que la persona damnificada, afectada, va a poder ir en contra de este y de este en la totalidad. Eso es la responsabilidad solidaria. Yo le puedo cobrar todo a este porque este tiene más plata. Después se arreglarán entre estos tres, se distribuirán, estos le tendrán que pagar después, no hay ni idea. Lo que nos interesa es que el damnificado, cuando hay pluralidad, puede ir contra todos, contra uno, contra todos, de forma solidaria, a su decisión. Después, responsabilidad indirecta. Dos supuestos típicos. Principal por el hecho del dependiente. Supongamos que ustedes, contadoras, tienen un estudio contable y la secretaria se la manda y filtra una información que genera un perjuicio económico a una de las empresas que contratan sus servicios. Ustedes, dueñas del estudio jurídico, van a tener que indemnizar. ¿Por qué? Por responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Esta responsabilidad, como decimos, es objetiva. Pero ustedes van a decir, pero yo ni estaba en la oficina. No fue ni mi negligencia, ni lo hice con maldad, fue sin querer. Bueno, no nos interesa. Responde objetivamente. Y la persona va a poder, la empresa afectada va a poder ir en contra de su secretaria y en contra de ustedes. Responsabilidad de los padres por los hijos. Bueno, este es un supuesto respecto a los menores de edad cuando producen algún daño. Hay muchos casos jurisprudenciales de esto, de niños que hacen destrozos y son los padres los que tienen que pagar. ¿Cuándo se van a eximir de responsabilidad? Cuando el hijo esté bajo custodia de otro. Por ejemplo, yo lo dejé en la escuela, se fue de la escuela, lo dejaron salir. Antes, sin la firma de autorización, ¿se acuerdan? No sé si les hacían firmar de una nota que se podían retirar antes. Y en ese
lo dejan retirar antes sin la firma y el chico rompe una ventana en ese interín. Bueno, va a responder la escuela, porque la escuela es la que estaba bajo custodia, porque el padre no había firmado la autorización para que salga. A su vez también decimos que es objetivo, o sea que no nos va a importar si había dolo o culpa. Y después vamos a ver la responsabilidad por cosas de riesgo creado. ¿Qué significa esto? Hay cosas que son riesgosas por el simple hecho de ser tal. Para el derecho, el auto es el típico ejemplo de objeto riesgoso. Otro ejemplo son determinadas razas de perros, por ejemplo un pitbull, por más tiernos y lindos que sean, son razas peligrosas. Un arma, son todos objetos que tienen cierta peligrosidad intrínseca porque son idóneos para producir un daño. Entonces, también, si bien estos son los ejemplos típicos, también hay actividades que son peligrosas por sí mismas. Por ejemplo, la construcción o el transporte de objetos peligrosos. Si yo llevo acá sustancias químicas en un camión, es objeto peligroso. Hoy vi una noticia de una mujer que había estado tomando agua con nafta, creo, porque había una YPF al frente de su casa y tenía una filtración, y esa filtración había entrado en el agua de la casa de ella y bueno, se había enfermado toda la familia. Eso sería también una actividad riesgosa, tener un YPF, porque uno trabaja con gas, con combustible. Después se les voy a pasar a la noticia. Y también puede ser por el vicio de la cosa. Tiene una falla de fábrica que lo hace peligroso. Va a responder con un factor objetivo y los responsables van a ser el dueño y el guardián. Caso típico, yo presto el auto, choca el que está manejando, yo ni voy en el auto, yo lo presté. Bueno, el afectado va a poder ir en contra mía y en contra del que lo iba manejando. Responden los dos. Típicos casos de eximiente, repetimos: hecho de la víctima, caso fortuito y fuerza mayor, imprevisible o inevitable, acuérdense de esas palabras, hecho de un tercero, por el que no se debe responder. ¿Por qué le haríamos esto? Porque tenemos la responsabilidad por el hecho del dependiente y de los padres con los hijos. Entonces este tercero no puede ser ni un hijo ni un dependiente. Responsabilidad colectiva. Hay un daño, pero no sabemos de quién fue la culpa. ¿Qué hacemos? De nuevo, responsabilidad solidaria. Puedo ir en contra de este o de este porque sé que tiene más plata y después se arreglarán entre ellos. Palabra clave: anonimato. No sabemos realmente quién lo produjo, si no iríamos en contra del que efectivamente lo produjo. Cosa suspendida o arrojada. Cae una maceta en la cabeza de un hombre y lo mata. O le causa un daño, no lo vamos a matar, pobre. No se sabe de dónde cayó la maceta. ¿Qué hacemos? Bueno, todos los que estaban de esta ala del edificio van a tener que responder. La única forma en la que yo me voy a poder excusar es que demuestre por causalidad, por nexo causal, que no tengo nada que ver. Por ejemplo, estaba en este departamento y no hay forma de que llegue. Eso lo tengo que probar. Por ejemplo, departamento vacío que no daba a la calle. Si no, responsabilidad solidaria. Voy a poner en contra de este. Este es muy similar a los que acabamos de ver.
sabemos que hay un grupo, pero no sabemos quién realizó el daño efectivamente. Por ejemplo, una gresca en un bar y que, bueno, uno no sé, le produce una lesión física grave y no sabemos quién fue el que efectivamente intervino para producir esa lesión. Entonces volvemos a la regla. Responsabilidad solidaria. Salvo que rompamos totalmente el nexo causal. Es decir, yo pruebo que ni siquiera estaba ahí, que no contribuía al daño, etc. También puede pasar que existe una actividad peligrosa de un grupo. Protestas, picadas ilegales. Son actividades que las realiza un grupo y son idóneas, de nuevo, para producir un daño. Todos van a responder, no importa el grado de participación. La única, ¿por qué es más grave? Porque es idónea para producir un daño. Entonces ya no me voy a poder eximir tan fácil. Ya no es con romper el nexo causal. Directamente yo tengo que demostrar que no estaba en ese grupo. Y con esto terminamos la unidad 4. Profe, Sí, todo lo que dijo a lo último del empatota, todas las, son tipos de daños. claro. Bien, vendrían a ser. Listo. Son daños, sí. Son daños que tienen la característica, si te pones a ver, de que no sabemos quién los realizó. Porque hay un grupo y no podemos Claro, identificar a la persona exacta que produjo el daño. claro, Que son todos más o menos parecidos, salvo que o sea, no solamente que hay un grupo, sino que hay una actividad peligrosa, como por ejemplo realizar picadas. Que picadas es cuando hacen carreritas con los autos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda o nos vemos el lunes con obligaciones? bueno, yo seguramente cuando me ponga a verla bien me surja algo, pero de última lo vemos el lunes. Bueno, sí, o escribí directamente al grupo y yo Claro, te contesto, no hay problema. dale. Bueno, chicas, nos vemos entonces el lunes. Chau, profe, Chao, gracias. profe.